La Misa de los Difuntos. Se cuenta que del pintoresco pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, posee una atmósfera mística y especial que permite a los difuntos regresar, pues entre sus calles se relatan espeluznantes historias que han sucedido en el turístico lugar. La aterradora historia comienza con María Josefina, una mujer viuda de la alta sociedad que dedicaba su tiempo a ayudar a los demás. Su día comenzaba muy temprano, aún de madrugada, pues solía asistir a misa puntual de las 5 de la mañana en la iglesia del Carmen. Su pesadilla empezó cuando una madrugada escuchó las campanadas de la iglesia sonar. El Templo del Carmen en San Cristóbal de las Casas es una edificación original que data del siglo XVI. Es una nave cortada por un crucero de un solo brazo, en el que se albergó la capilla del Carmen. Esta capilla es la que provocó el nuevo nombre, que le fue otorgado a principios del siglo XX. Originalmente estuvo bajo la advocación de San Sebastián Mártir, a quien se dedicó el templo en 1578. Posteriormente se le cambió por la Encarnación, al ser elegida por el templo conventual, por el cabildo eclesiástico, con aprobación de la justicia y regimiento de Ciudad Real. Se levantó de inmediato y se alistó a salir de su casa apresuradamente. Eso sí, sin hacer ningún ruido para no despertar a su anciano sirviente. Al salir a la calle donde abundaba la oscuridad, no dudó en acelerar el paso, pues la misa estaba por comenzar. Al pasar de los minutos llegó, y para su alivio más temprano que los demás, incluso del sacerdote que oficiaría la misa. Así que se sentó frente al altar de una de las bancas de atrás. Abrió su Biblia y se puso a leer mientras esperaba. Un silencio inquietante provocó que María Josefina mirara hacia el altar, para así encontrar un siniestro escenario que estaba posado frente a ella, pues todos los feligreses en las bancas no tenían cabeza, y el sacerdote tampoco la tenía. La sangre de la viuda se heló y ni un grito era capaz de emitir por la impresión, pues trataba de agarrar fuerzas para huir. Sintió una mano helada tocarla. Ella vio primero los pies de la otra persona y vio que se trataba de un fraile, por lo que le dio algo de consuelo, pero cuando volteó lentamente hacia arriba se dio cuenta que, al igual que los demás, estaba sin cabeza. Estaba a punto de desmayarse cuando de pronto escuchó unas palabras que del fraile provenían. A pesar de no tener cabeza, éste le decía: «Hija mía, esta no es una misa para los vivos, es para los difuntos». Josefina se armó de valor y salió corriendo del templo religioso. Mientras corría, las siniestras campanadas volvieron a retumbar en el pueblo desolado. Fue entonces que ella se percató que eran las campanadas que indicaban que eran las 12 de la madrugada. Desde aquel episodio paranormal, la gente del pueblo cuenta que la persona que se atreva a entrar a la iglesia del Carmen al pasar la medianoche cruzará un portal donde se oficia una misa para muertos. La campana castigada. El lenguaje de las campanas está estrechamente relacionado con el sentir del pueblo para el que tañen. Las que se encuentran en la Catedral Metropolitana de México tienen diferentes toques para convocar y comunicar distintos eventos. Así tenemos que hay un toque para llamar a misa, otro para la primera oración con la salida del sol. Al mediodía repican para anunciar el Ángelus. A las 3 de la tarde hay otro toque de oración, que alude a la hora en que murió Jesucristo. Pero también hay toque de queda, doble toque por el fallecimiento de alguna personalidad. Toque vacante por el deceso de algún prelado. O bien, cuando se echan las campanas al vuelo para anunciar ciertos festejos civiles. Para llamar a misa, la campana mayor inicia con 1, 2 o 3 toques pausados, seguidos de un repique pequeño, repitiendo los toques que indican esta llamada, la que se efectúa cada 15 minutos. Dentro de las ocasiones en que han repicado con más alegría, se encuentra la vez que en 1995 le dieron la bienvenida a Monseñor Norberto Rivera Carrera como arzobispo de México, y en 1998 cuando se le nombró cardenal,
También el 26 de enero de 1979, cuando Juan Pablo II realizó su primera visita a México. También se echaron a vuelo en su quinta visita a nuestro país del 30 de julio al 1 de agosto del año 2002, con motivo de la canonización de Juan Diego. Repican en su totalidad 5 veces al año, en la fiesta de Corpus, en la noche del 15 de septiembre, en la noche de Navidad, en la misa de Año Nuevo y en la de Pascua. Pero las campanas no están exentas de leyendas, de ahí que se crea que la primera campana que albergó nuestra catedral se hizo con el metal de un cañón que para este fin mandó fundir el conquistador Hernán Cortés. Otros dicen que las campanas que se escuchan en este campanario fueron personas poco piadosas en la época de la colonia, y que al fallecer se convirtieron en estos instrumentos para expiar sus culpas y estar a la vez cerca del cielo y de Dios sin alcanzarlos. Y es que las campanas no son únicamente ornamentos o instrumentos sonoros, son la genuina voz del pueblo que, valiéndose de ellas, descifra el código de su sentir y desde luego de su espiritualidad. Pero hay una campana especial a la que se le conoce como la castigada. Esa campana está en la torre poniente y tiene forma de esquila, que alude a la forma que tienen las que se usan para atarla al cuello del ganado. Resulta que en los años 40, al estar girando, ya que pueden dar los 360 grados completos, un joven campanero se descuidó y con el impulso lo golpeó, provocándole una muerte instantánea. Por este incidente la castigaron quitándole el badajo mediante una ceremonia, pero en el año 2000, cuando se está celebrando el año del jubileo, que significó el año del perdón, y después de un emotivo rito religioso, la exoneraron y volvió a sonar el 7 de enero del año 2001. Leyenda o anécdota, no cabe duda que es un fragmento de historia tangible, que por supuesto también se hace oír. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «¡Son las 12 de la noche y todo sereno!». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del Marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de Abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado
y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el Sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo. En los días nublados y en esas tardes lluviosas se crea en Jalapa, Veracruz, el escenario perfecto para una película de horror. Quizá por ello el centro histórico tiene una zona que contiene leyendas escalofriantes, como la que a continuación se relata. Dice la Conceja que hace mucho tiempo, unos habitantes del lugar decidieron construir una capilla cerca del parque, con el fin de tener un sacerdote que los apoyara religiosamente. Así comenzó a hacerse la tan esperada capilla, y cuando estuvo terminada, buscaron un párroco para que la atendiera. El tiempo pasaba y ningún sacerdote quería hacerse cargo de la capilla, sin explicación alguna. Meses de búsqueda fueron concluidos al encontrar a un joven sacerdote, recién salido del seminario, quien ocupó esa plaza. Entre los concurrentes de la nueva iglesia había una niña de alrededor de 12 años, que se distinguía por su sencilla belleza. El religioso le tenía simpatía y encanto desde que la vio. Con el paso del tiempo, ésta se convirtió para él en una obsesión y en un amor prohibido. Cuando la señorita cumplió 17 años y su belleza se había resaltado aún más, se enamoró de un joven que acababa de llegar de España, el cual también estaba muy enamorado de ella. Después de un breve noviazgo decidieron casarse. Carmen, que así se llamaba la joven, le dio la noticia a su confesor. Indignado y cegado por los celos, el párroco intentó convencerla de que no consumara ese matrimonio, asegurándole que su novio era un aventurero y cazafortunas. Ella hizo caso omiso a los comentarios y los preparativos de la boda continuaron. La tarde anterior a la ceremonia, Carmen fue a la parroquia para confesarse. El clérigo la recibió malhumorado, ya que al día siguiente tenía que oficiar la misa del casamiento. Su rabia fue creciendo mientras Carmen, en su devoción, cumplía el rito de la confesión. El hombre no se pudo contener y se abalanzó sobre ella con la finalidad de besarla. Después de una feroz lucha, él pudo dominarla y cometió, dicen, el deplorable acto de abusar de ella. En esos momentos cayó sobre Jalapa una horrible tormenta que, entre fuertes huracanadas, truenos y rayos, amenazaba con inundar la ciudad. El sacerdote, al verse acorralado por lo abominable de sus actos, le quitó la vida a Carmen y luego se la quitó él, en lo que se conoce como los berros. A partir de ese momento, un par de fantasmas deambulan por el parque, precisamente en los días nublados y de lluvia. Esta fue la leyenda del crimen en la capilla de Jalapa, Veracruz.